Sí existe guías, tanto libros y hoy en día tanto escuela como padres, terapeutas que te pueden ayudar, pero no todo de lo que lees te puede servir. Siempre vamos a tomar lo que nos funciona. Cuando llegas con el terapeuta no te va a regañar, pero es que ese es el concepto que nosotros traemos. ¿Cómo le debe hacer un papá para no pasar esa línea entre te voy a escuchar y te voy a aconsejar y te voy a juzgar? Simplemente no querer tener un hijo perfecto. Aprendí que si yo te juzgaba, yo quería un hijo perfecto. Yo no buscaba un hijo perfecto, ni mucho menos ser la madre perfecta, solamente guiarte. Hola, mamá, ¿cómo estás? Bien, con cambios, pero bien. Muy bien, ya rato sin grabar un podcast, ya se extrañaba que tú y yo grabáramos un episodio de podcast. Sí, ya se extrañaba y qué bueno que estamos retomando. Sí, ahorita pues no traemos el café porque es un poquito de calor, pero ya nos tocará otra ocasión tener un cafecito tú y yo. Un café helado. Bueno, también podría ser, a ver con hielo. Oye, mira, a partir de que no hemos grabado un podcast tú y yo, he escuchado otros programas, otros podcasts, inclusive donde hablan acerca de cómo ser buen hijo. No es que yo vaya a tener un hijo ni nada por el estilo, sino que, pues, no sé, me han surgido ciertas dudas. Y pues aunque estoy algo joven relativamente, pues igual sé que quisiera preguntar como para resolvérmelas y pues ya no cuestionarme tanto tipo de cosas. Porque hasta yo mismo pienso si voy a ser buen padre en un futuro y tú creo yo que tú has sido un excelente ejemplo de mamá. Entonces, pues quién mejor para preguntárselas. Entonces, la primer pregunta que yo te quisiera hacer sería si existe como tal una guía para ser buen papá. Sí existe guías, tanto libros y hoy en día tanto escuela como padres y terapeutas que te pueden ayudar, pero no todo de lo que lees, escuchas y de la ayuda del terapeuta te puede servir. Siempre vamos a tomar lo que nos funciona. ¿Cómo que lo que nos funciona? O sea, no es general entonces. O sea, cada hijo tiene su propio carácter. Sí, es por el carácter y porque también nosotros traemos una escuela, traemos una educación que nos han dado los padres y a veces eso mismo no ayuda a la crianza de tus propios hijos. Y es ahí donde te cuestionas, ¿lo estoy haciendo bien? Y de a partir de aquí me das otra pregunta porque sí tienes razón y no lo había contemplado. El hecho de que como te llegan a criar es como tú vas a terminar criando a tu propio hijo. O bueno, con esa misma base. Tú en tu caso, porque yo me sé tu historia, ¿cómo le hiciste para no repetir lo que te pasó en tu pasado a la hora de creerme a mí? ¿A qué voy con esto? No sé, tal vez he tenido amigos que sus papás sufrieron de golpes, sufrieron de abusos, entonces los padres hasta cierto punto no hicieron que su hijo viviera lo mismo. ¿Tú cómo hiciste para que tus traumas no los pasaras a mí? O que no cometiera los mismos errores que cometieron tus papás anteriores. Desafortunadamente no te das cuenta en qué momento cometes los mismos errores que tus padres. Casi todos decimos, yo no voy a actuar como papá o como mamá, voy a educar diferente, pero cometemos los mismos errores inconscientemente. Y a veces muy tarde te das cuenta. ¿Qué hice yo? Eh, Fue una mujer llena de miedos, de inseguridades, de hasta para buscar ayuda. Y habemos padres así que tenemos miedo hasta para buscar ayuda por el juicio, por la crítica que te vaya a hacer el otro y porque también no sabes, si te acercas a un terapeuta, cuál es la labor del terapeuta. Es importante que investiguemos. ¿Cómo se lleva a cabo una terapia? ¿Cuál es la labor de él? ¿Me puede juzgar? ¿Me puede criticar? ¿Y tengo que tolerar eso? ¿O regaños? Porque hay terapeutas que en verdad a veces te regañan. No, no puedes hacer esto a tu hijo. Y, Donde te ven como el malo. y ahí te tengo. ¿Es bueno que un terapeuta regañe? O sea, ¿es sano o no es sano? Es que no debería de regañarte, Ok. porque supone que te debe de guiar, te debe de ayudar. Simplemente a levantar la voz o hacerte ver
pues no exactamente el error, porque en la vida no hay errores, todo es enseñanza, todo es un aprendizaje, no es un perder, sino es un ganar siempre. Ok. Pero no lo vemos así. Y cuando llegas con el terapeuta no te va a regañar, pero es que ese es el concepto que nosotros traemos. Que un terapeuta siempre te va a estar regañando. Ajá, que te va a estar regañando, te va a juzgar, que te va a criticar, más a la hora de que estás criando a tu hijo, porque la sociedad, nuestra familia siempre nos señala, nos sentencia, oyes, mira lo que hace tu hijo, oyes, no deberías permitir esto, oyes, estás haciendo mal esto, oyes, pero la responsable y el responsable son los padres. Entonces todos tememos a ese juicio y a esa crítica y pensamos que el terapeuta, como es profesional, sabe lo que hace y sabe lo que dice, y por eso tenemos que tolerar a veces un regaño. Ok, entonces sí se vale como uno como padre, o bueno, cuando uno ya llega a ser padre, el hecho de, ¿sabes qué? Voy a ir a terapia porque no sé, sí se vale. Sí, sí se vale. También buscar un libro, hoy en día podcasts, audios, hay mucho por donde. Antes no había, que era mi caso, o por lo menos no me daba la oportunidad de buscar, porque también eso, Sí. no nos damos la oportunidad de buscar. Y tú, ya que tú ahorita me comentaste que pues no había como tal un podcast en aquellos tiempos, ¿cómo le hiciste para tú aprender a ser madre en este caso? Tenías mucha hiperactividad Sí. que no podía yo con ella. La primera persona que me dio su ayuda y me orientó fue el pediatra. Los pediatras en verdad su labor es impresionante, pero uno también tiene que acercarse a ellos y comentarles. Yo le comenté al pediatra cuáles eran las actitudes que tú tenías y que yo no podía controlar, y él me sugirió que te medicara o que te llevara a terapia. ¿Y por qué decidiste, sabes qué? No te voy a medicar. Le pregunté al pediatra las consecuencias y lo que él comenta no fue suficiente para mí, que con el tiempo podría hacer daño, pero hasta ahí, en verdad solamente hasta ahí fue lo que él me dijo, con el tiempo puede hacerle daño. Y entonces me di a la tarea de empezar a investigar las consecuencias de medicar y vi que se hacen adictos. Vi en todo lo que yo revisé que hay niños que los puedes tener quietecitos, con la cabeza agachada, o casi dormidos por el medicamento. Y no me gustó eso. También escuché que jóvenes a la larga lamentaban que sus padres lo hubiesen medicado porque ya eran adictos. Yo le tengo, bueno, en aquel entonces le tenía miedo a lo que era la adicción porque tengo mis hermanos y no quería que en mi vida se repitiera eso, así que decidí llevarte a terapia. Una vez dicho esto de que tú me diste terapia, ¿tú crees que sí me ayudó bastante el llevar en este caso el que tú me llevas a terapia? El que te ayudara a terapia sí te ayudó, pero a quien más ayudó fue a mí. Okay. Porque el niño todo copia, todo aprende de sus padres. Es una esponjita y la responsabilidad es de papá y de mamá. En mi caso, yo no sabía poner límites, ni sabía qué era la palabra, ni cómo se usaba esa palabra. No sabía nada. Y mi terapeuta me enseñó, ahora sí con peras y manzanas, qué es un límite y cómo tienes que ponerle un límite a un hijo, y después cómo lo tengo que llevar a cabo en mí, en mi pareja, en mi entorno, un límite, porque no nada más era ir y quiero ponerle un límite a mi hijo, sino apréndelo también tú, aplícalo. Muchas veces yo he escuchado que en una casa, cuando ya se es padre, una mamá y un papá tienen que cumplir un rol, ya sea del bueno o del malo, el que da permisos y el que pone consecuencias. Primero que nada te quería preguntar, ¿qué tan complicado es llevar un rol? Si es verdad que tiene que haber un rol, y cómo se maneja la comunicación dentro del hogar para saber quién es quién, cómo se maneja esa parte. De entrada no sabía lo que era un rol, no sabía ni cómo era la negociación. Lo único que traía por escuela, aprendida de mi familia y de lo que veía yo en la sociedad, era quejarte con el marido porque no está para educar a tu hijo, quejarte porque es mucha responsabilidad,
también vi de mi parte que estaba frustrada y la frustración no me ayudaba a la comunicación. También la terapeuta me ayudó a saberme comunicar. Aparte de poner límites, hay que saberse comunicar, no nada más con la pareja, sino con nuestro hijo. O sea, ¿cómo que tienes que saber comunicar con tu hijo? ¿Te refieres a que te tenga la confianza de contar o que... o cómo? Te voy a explicar cómo es la comunicación con un hijo. En aquel entonces mi manera de comunicar hacia ti era regañándote, decirte, mira, no tires este vaso porque es de vidrio. Y te puedes cortar y los vidrios pueden saltar. Y no es así. Porque entonces mi comunicación es hacia un adulto. Aprendí a comunicarme, a ponerme al nivel del niño, de lo que él me puede entender. Y entonces era decirle, a ver, primera, ¿por qué tiraste ese vaso? Saber el por qué. Uno nunca sabe el por qué. A lo mejor el niño, que era tu caso, quería descubrir cómo se escucha al caer ese vaso. ¿O qué pasa después de que? ¿Por qué? Porque está conociendo el mundo un niño. Y nosotros no nos ponemos a pensar en esa curiosidad de ese niño, sino ya estás cuestionando desde adulto. Y la comunicación con mi hijo era desde su edad, desde su etapa, desde ¿por qué lo hiciste? Y escuchar. Cuando tú te comunicas con tu hijo de 3, 4 años, escúchalo, escucha el por qué. A lo mejor no es por maldoso, a lo mejor no es porque trae una ansiedad muy fuerte, es porque tiene una razón. Y la razón de un niño a veces es muy simple, muy vana. Y después ok, ya escuchaste, ¿por qué? Ahora sí le vas a decir qué implica, cuáles son las consecuencias de lo que él está haciendo y por qué no se debe hacer. Y es una manera diferente de comunicar que te va a llevar tiempo. Y a veces los padres no queremos invertir ese tiempo. ¿Por qué? Porque andamos así apurados o porque andamos mucho en la mente. Ahí donde yo aprendí a comunicarme con mi hijo de 3 años. Fue a partir de ahí, en verdad, donde empecé a conocerte y a observarte y a escuchar tu diálogo, a escuchar tu imaginación, a tener empatía con un niño de 3 años. Ahora, yo aquí tengo una pregunta porque se me hace bien interesante lo que me dijiste. ¿Cómo sabes o cómo diferencias entre, ok, esto es lo que está haciendo mi hijo? O por ejemplo, el ejemplo que pudiste perfectamente de quebrar un vaso. ¿Cómo sabes cuando es que lo que está haciendo es para conocer al mundo o lo que está haciendo es para, simplemente es una travesura? ¿Cómo diferencias entre una y otra? Es igual, pregúntale. Cuando no tiene que decirte, solamente se va a reír y se va a reír y se va a reír. Ah, sí, no, pero si a ver, ¿sí no diferencia? Pero siempre un niño tiene una razón, siempre. Tú te aventaste de un ropero. Tu razón era porque habías visto la película de Superman y el niño quería volar. Siempre tiene un porqué, no solamente es vagancia, siempre es que quiero ver cómo se mueve esto y qué va a pasar si apreté. ¿Qué puede pasar? ¿Por qué dicen los adultos que no? ¿Por qué tanto no? ¿Por qué tanto límite? ¿Por qué tanto me prohíben? Y para un niño es algo, es curiosidad. Un niño es curiosidad, siempre. Y es bonito cuando, que fue, en mi caso me tocó como madre, conocer esa curiosidad con mi hijo y aprendí también a conocerme yo, porque yo no viví pues mis etapas en la niñez y contigo empecé a aprender. Qué bonito es comunicarse con un niño cuando aprendes, en verdad. Cuando ya tienes un hijo ya más grandecito, ¿cómo le haces para que ahora confíe en ti? Porque una cosa es que se comunique contigo de chiquito. ¿Cómo ahora cuando está más grande tu hijo, cuando tiene, no sé, 8, 9, 12 o hasta 15 años, haces o logras que el hijo o la hija, en cualquier caso, pueda confiar en ti para que te pueda contar todo lo que pues, le pasa en su vida? Esa misma comunicación no se debe de perder. Ese escucha. Los niños
siempre hablan desde el alma, muy poco te van a mentir. Y si mienten es porque nosotros les hemos enseñado. Pero si tú te empiezas a comunicar igual con tu hijo desde el alma, va a llevar a una conexión más amplia, a una unión, a una complicidad, a una confianza nata, donde él no se la va a pensar para decirte algo. Ok. Se va cosechando, se va abonando también cada día cosas diferentes, porque no es lo mismo, como acabas de decir, la edad de los 3 años, la edad de los 8 años, la edad de los 14 años. De los 8 a los 14 años es una etapa donde empieza su sentido de identidad. ¿Cuál es el sentido de identidad? ¿Y qué lleva? Pues donde él tiene una identidad, donde él puede decidir. Y a veces nosotros como padres no queremos dejar a nuestros hijos decidir, les queremos decidir la vestimenta, la comida, si vamos a casa de tu abuelito, vas porque vas, y entonces no respetamos sus decisiones. A veces el niño a esa edad quiere vestirse y de la forma que se viste a veces, hasta con la ropa al revés o con un zapato de un color o de otro, tienes que respetarlo, porque está formando un sentido de identidad, está aprendiendo a decidir por sí mismo, también en la comida. ¿Tú por qué crees que no comes cualquier cosa? Porque yo respeté que no comieras lo que no te gustaba, porque se siente feo como niño que te obliguen a comer lo que no te gusta. Entonces es ideal no obligar a tu hijo a que haga algo que no quiere. Hasta cierto punto. Ok. Hasta cierto punto, porque puedes llegar a negociar. No es lo mismo que yo te diga, oye, vamos a casa de tu abuelito y me digas, no quiero ir, pero para mí sí algo importante. Lo que es para mí importante no va a ser para mi hijo de 8 años. Y me dice, no quiero ir, entonces vamos a negociar. ¿Y cómo aprendes a negociar con un niño? Aprender a negociar con él es ponerle siempre más de 2 opciones. En este caso, no quiere ir a la casa del abuelito, para mí es importante cómo voy a negociar eso, decirle, oyes, vamos a la casa del abuelito y ¿qué te parece si de regreso nos ponemos a ver una película? O te prometo que solamente son 2 horas, por favor acompáñame, pero en buen plan, no es desde la obligación, porque obligado, ¿cómo vas? De mi caso como niña obligada, es frustración, no hay respeto. Y entonces cuando le comentas al niño, vamos con el abuelito, mira, te prometo, pero debes de cumplir. Una negociación, siempre tienes que cumplir el acuerdo que has hecho con tu hijo. Si dices 1 hora, 1 hora. Y tienes que regresar. Si le prometiste, vamos a ver la película, tienes que ver la película con todo y palomitas. Y si hay ocasiones en que los tiempos no te dan o que no se presentó algún inconveniente, ¿cómo negocias esa parte de, oye, pues no se pudo, pero a la siguiente o...? Uno como padre siempre sabe sus tiempos. No debemos de hablar con un hijo hablar por hablar, porque a un hijo le duele mucho que tú no le cumplas. Entonces debemos estar atentos a no hablar por hablar. Simplemente, a ver, ok, sé que de regreso voy a tener tiempo para cumplirle. Y si no, oye, ¿sabes qué? Si no me da tiempo, pero mañana me voy a dar tiempo para estar contigo. Ahora, ¿cómo y qué tan difícil es criar a un hijo cuando los padres están separados? Es difícil si uno lo quiere hacer difícil. Y es difícil y se ve difícil porque nosotras como mujeres nos resentimos. Ese resentimiento, ese dolor, esa herida de lo que nos hace nuestra pareja, pongámoslo, una infidelidad, que a lo mejor no quieres aceptar, y ese resentimiento se arrastra hacia tu hijo y hacia la relación de pareja. ¿Por qué va a ser difícil? Porque no dejas que el padre se acerque a su hijo. ¿Cuántas mujeres sabemos que por ese resentimiento, por esa herida, no queremos
ni que se acerque, ni que lo vea, ni una llamada, y a veces la pensión. Decimos, este hijo es mío y yo lo voy a educar. A veces no necesito tu pensión, y a veces sí necesito tu pensión, pero es condicionada. Lo vas a ver condicionadamente. Ahí es cuando hacemos difícil todo, por nuestras heridas. Y es cuando no dejamos que el padre se acerque al muchacho, a los niños, a educar, porque creemos a veces, por nuestro mismo dolor, que la educación que él va a dar no es la correcta, porque él no fue correcto con nosotros. Ahora, una vez que me platicaste sobre cómo hay que llevar la comunicación con el hijo y que al final de cuentas el hijo está descubriendo el mundo, no lo hace por vago ni nada por el estilo, ¿en qué punto sí y en qué punto no es bueno regañar a un hijo? Y si es bueno poner un regaño o es mejor poner una consecuencia. ¿Hasta qué punto sí? Depende también dónde vas a regañar a tu hijo, ¿verdad? Lo más adecuado es que no lo exhibas. No es bueno exhibir a tu hijo y regañar. Por ejemplo, si estás en una fiesta, no es bueno regañarlo a media fiesta. No, puedes incluso en esa fiesta llevarlo, sacarlo de ese ambiente y hablar con él. Tu manera de cómo vas a hablar con él no va a ser como, ay, a ver, hijo, mira, entiende, estamos en una fiesta. No, vas a tener que levantar la voz, que vea un cambio de actitud. Lo vas a tener que mirar a los ojos y es un llamado de atención, no es un regaño. Ya sería un llamado de atención donde ahí le puedes poner un límite. Los niños siempre necesitan límites. Si sabes a qué evento vas a acudir, puedes hablar desde antes de salir de casa con tu hijo. Sabes que vamos a asistir a este evento. Te pido que te comportes. Y ahí se puede negociar y poner consecuencias y límites. Mira, necesito que tú te comportes de esta manera, que no andes corre y corre, grite y grite, porque puede ser una conferencia y tu hijo no puede andar así, y también no lo puedes llevar a una conferencia. Mas, sin embargo, si confías en que tu hijo se va a comportar, adelante, llévalo. Dale la oportunidad que te demuestre que se puede comportar. Pero también explícale el por qué, ponle un límite, ponle una consecuencia. Y si realmente se supo comportar, puedes premiarlo. ¿En qué momento, o sea, si por ejemplo el hijo ya hablaste con él, no cumplió y pues lo tuviste y te viste la necesidad de terminar regañándolo, de terminar poniéndole una consecuencia? ¿Hasta qué punto es inclusive bueno, y si es bueno, ya castigar a tu hijo y reprenderlo de una forma más física? Es decir, darle nalgadas, darle un manotazo o un manazo, perdón, si está agarrando algo indebido. O sea, ¿hasta qué punto ya es bueno llegar a ese tema y si es bueno? Dame la edad. ¿En qué edad podemos? Porque si me estás hablando de un muchacho de 11 años, no le podemos dar una nalgada. Pero si es un niño de 3 años, de 4 años, todavía podemos darle una nalgada. ¿Y por qué no a los 11? Porque ya entiende un poco más, ya se puede controlar, porque también ya le afecta que lo exhibas y ya sabe, ya tiene muy claras algunas emociones, ya debe de tener claro algunos límites, que era tu caso. Pero inclusive si ya tiene límites y no los sigue y no los cumple, perdón. O sea, ¿sí es bueno seguir dándole nalgadas? ¿O hasta qué edad ya dices, aquí ya no se puede? Mira, a la edad de 3 años, yo te puedo decir que yo solamente te di 3 nalgadas en 3 ocasiones. Que te duele a ti y que le duele a él. Uh-huh. A lo mejor se ve muy, muy cruel, pero es una manera de poner un límite. Pero sí es bueno hacer eso, porque yo he escuchado en uno de los programas que escuché en su momento que el hecho de golpear a tu hijo, de reprenderlo de manera física, hace o influye en que tenga más probabilidad de que se vuelva adicto, que se vuelva alcohólico, inclusive que sea un delincuente. O sea, ¿sí es bueno realmente el hecho de castigar a tu hijo? Pero no excederse en esas nalgadas. Yo nada más te dije 3 en 3 ocasiones. Pero ¿cómo no excederse? ¿Y en qué punto sabes cómo no excederte?
Que vuelva a lo mismo, o sea, ¿en qué punto sí y en qué punto no es bueno? Cuando hace una travesura, ¿por qué sí debes de reprenderlo físicamente y por qué no cuando hace una Porque travesura? también tienes que platicar con él. Ok. Los niños entienden en verdad, pero debes de platicar y ponerte a su nivel para hablar con ellos. También escucharlo, nada más llegar y regañar por regañar, que es lo que la mayoría hacemos. Llegamos y Ahora, sabiendo hasta qué punto sí y hasta qué punto no pones límites, ¿cómo influye eso? ¿Y cuál es la manera adecuada de educar a un hijo para que no llegue a caer en adicciones? los límites siempre tienen que estar y todos tenemos límites. Todos los límites. Que no los conozcamos, que no los llevemos a cabo es otra cosa. ¿Cómo influye un límite para que un hijo no caiga en drogas? Es también orientarlo. Me metí a escuela para padres y me dieron libros sobre drogadicción, me dieron taller y como pude, te lo pude explicar desde los 8 años. También resolviendo tus preguntas, porque un niño de 8 años que va a saber de drogas, pero ya sabías que algo llevaban en tu escuela, ya empezabas a ver, por lo mismo que la misma comunicación que teníamos, me comentabas, oye mamá, llevaron esto. Pero ahí mi pregunta es, ¿la comunicación lo es todo para que no caiga en adicciones? Comunicación clara. ¿Cómo me estoy sintiendo hoy con esto que me pasó afuera, en la escuela? ¿Cómo me estoy sintiendo a la hora que un jefe me regaña? ¿Cómo me estoy sintiendo al estar rodeado de más compañeros en el área de trabajo? ¿Cómo me estoy sintiendo que sería, bueno, pongamos una edad, que los 14 años, cómo me estoy sintiendo en mi nuevo entorno, con mi escuela, con los compañeros que me relaciono, cómo me siento cuando veo compañeros que quieren que yo también esté fumando. Es cómo me hace sentir y cómo me hace sentir que mis padres no confíen en mí. Ok, pero todo se resume en tener una buena comunicación con tu hijo. Y Clara, ¿cómo te sientes de aquí? Tanto papá como mamá e hijo, ¿cómo nos sentimos? Estoy enojada. No, a la vez no más estoy enojada. ¿Sabes qué? Me siento triste. Okay. Me duele ver, porque sí o no, nos duele como padres ver que a veces nuestros hijos o llegó tomado a 14 años. Es una buena pregunta. ¿Tú nunca me dejaste tomar ni café? O no, café sí. Bueno, no me acuerdo exactamente. Según yo era café y alcohol durante mucho tiempo. ¿Por qué decidiste eso y en qué punto dijiste ya puede empezar a tomar? Café, no por la hiperactividad que tenías. Okay. Aunque ya estaba controlada tu hiperactividad, no iba a dar... Era propenso a volver a caer. Ok. No lo sabía, pero no, tampoco iba a averiguarlo. Entonces decidí no darte café hasta cierta edad. El alcohol, decidimos, ahora sí que hubo una comunicación entre tu padre y yo. ¿Quién te iba a dar tu primera probada? ¿Con quién? ¿Quién te iba a acompañar de los dos a tomar? Y bueno, decidió él. Sabía que tu papá, sí, te iba a enseñar, pero un jovencito también es curioso. Y más curiosea cuando está rodeado de amistades. Y sabía yo que se te iba a ir la mano, a lo mejor, que te iba a gustar más el alcohol. Y yo dejé que lo probaras un poco más. Que al probar un poco más, que descubrieras qué se siente cuando traes unas copas de más. Pero siempre estuve al tanto de ti, siempre. No nada más te dejé, ya llegó y viene con unas copas de más. No, siempre estuve al tanto porque te preguntaba, oye, ¿qué tal estuvo? Oye, ¿qué hubo? ¿Y te gustó? Pero ¿sabes cómo fue la plática? Entre que mamá te prepara algo para bajarte la cruda. Ahí es algo bien curioso. Yo sí ya tuve la confianza para platicarte cómo estuvo, por ejemplo, cuando yo salía con mis compañeros, cómo estuvo la salida, si tomé, no tomé. O sea, tú supiste cómo, una, sacarme la sopa y otra, cómo tener esa comunicación sin llegarme a juzgar. O sea, cómo le debe hacer un papá para no pasar esa línea entre te voy a escuchar y te voy a aconsejar y te voy a juzgar.
simplemente no querer tener un hijo perfecto. Aprendí que si yo te juzgaba, yo quería un hijo perfecto. Yo no buscaba un hijo perfecto, ni mucho menos ser la madre perfecta, solamente guiarte. Y quería también que mi hijo aprendiera de sus errores y de lo que se siente tomar. ¿Por qué te iba a juzgar? ¿Cómo supiste diferenciar tú entre te escucho y no te juzgo? ¿Te recuerdas que hablábamos de el sentido de identidad? Sí. Y que tengo que dejarte y enseñarte a decidir. Pues por eso también no quería juzgarte, porque también quiero respetar tus decisiones, tu forma de ver la vida, tu forma de conocerlas. Okay. Si yo no respeto hasta el diálogo que me estás dando en ese momento, no te estoy enseñando a conocerte, no te estoy enseñando a decidir. ¿Cómo te manejas tú interiormente para decir, no voy a regañar a mi hijo y no lo voy a juzgar entre eso no era la decisión más adecuada y simplemente le voy a enseñar cómo? Tengo que aprender a separar. Separé mi cariño y a mi hijo y lo estoy viendo ahora como un adulto, como una persona. En aquel 14 años es un adolescente. Ya no lo estoy viendo como un niño que lo tengo que sobreproteger, sino ver un adolescente que se está formando y que va a adquirir a partir de ahí un carácter. El sentido de identidad ya lo fue formando, ahora va a formar un carácter. Y para formar su carácter tengo que respetar. Y no viene ninguna intervención tuya en, ok, ahora voy a moldear a mi hijo de esta manera, o inclusive lo voy a controlar de esta manera para que forme un buen carácter. Que me hubiese gustado hacerlo así, controlarlo. Desafortunadamente no lo pude controlar. Simplemente guiarlo, respetando siempre su individualidad, respetando su manera de pensar, respetando sus decisiones, aunque estoy viendo que sus decisiones no van a ser las correctas, aunque estoy viendo que sus decisiones lo van a llevar por otro camino, pero tengo que dejar que asuma y que aprenda de sus consecuencias. Yo te decía, ve y hasta la fecha, primero asume tus consecuencias. ¿Qué te va a llevar a tomar tal decisión? Y piensa, decisión A, decisión B, siempre tener dos opciones. ¿Qué es lo que vengo planteando desde que eres niño? Primero que nada, ¿un niño desde chiquito ya tiene carácter? Se va formando. Ok. Es berrinche y es rebeldía. Y la rebeldía se acompaña en la adolescencia. ¿En qué punto de la vida de un joven o de tu hijo en general ya tienes que empezar a conocer el carácter del hijo? Desde los 16 años. Desde los 16 años se empieza a formar un carácter. Porque muchos jóvenes a los 16 años empiezan a tener su primer trabajo, que fue tu caso. Y donde se formó el carácter. De que a veces quieren desertar o dejar el trabajo porque no es divertido, porque queda muy lejos, porque siempre hay muchos peros para dejar un trabajo. Entonces ahí empecé a formar un carácter y entonces ahí se forma un carácter de responsabilidad, de compromiso y disciplina. ¿Y cómo le enseñas a tu hijo los 3 valores? O sea, el compromiso se hace, lo puedes hacer desde un niño de 8 años. El compromiso de que voy a llevar la tarea, se está comprometiendo, pero también deja que asuma sus consecuencias. El compromiso de sus palabras, el compromiso de él hacia sí mismo, el compromiso también a la hora de llevar un trabajo, pero se fue formando, se fue forjando ese compromiso. La responsabilidad también. A ver, desde los 8 años tú ya tenías un despertador, tú ya te levantabas solo. Con el despertador te alistabas, ya no había necesidad de que yo fuera a despertarte, okay. Ya había una responsabilidad. A los 10 años ya lavabas tu ropa, ya había responsabilidad, ya tendía su cama, ya doblaba su ropa. A los 10 años ya se estaba formando su responsabilidad, su disciplina. Fue cuando te ingresas a un deporte. Y yo he visto, a mí me tocó ver cuando yo estaba en la prepa, me acuerdo mucho, que yo, por ejemplo, les presumí a mis compañeros yo ya lavo mi ropa solo, ya me levanto solo, ya me hago desayunar solo. Y mis compañeros, ¿cómo? Y mamá me sigue lavando mi ropa y esto y el otro. O sea, ¿por qué tú consideras que
algunos papás tienden a chequear a sus hijos hasta que ya se salen de la casa de esa manera. Normalmente queremos tener control de nuestros hijos durante mucho tiempo. Y queremos seguir siendo papás y que nuestro hijo sea dependiente de nosotros. Es algo inconsciente, ¿eh? Pero el que tú le enseñes el compromiso, la responsabilidad, la disciplina, lo estás preparando para cuando se haga independiente. Okay. Y esos valores y esa disciplina, esa responsabilidad, ahí se pone a prueba todo lo que tú has hecho en su vida. Cuando él ya es independiente, ahí se ve a prueba la disciplina que tú le forjaste, el amor propio. Ahí se ven todos tus valores. Después de vivir todas esas etapas de tanto crianza como ya adolescencia, pubertad y casi preadultez, ¿cómo sueltas a un hijo? ¿Cómo logras desprenderte y, ok, ahora le toca a él hacer su vida? Duele que ya no veas a tu hijo. Duele que se enfrente al mundo, pero duele desde nuestra propia herida, desde nuestra propia experiencia. Y duele no estar ahí para sanar o poner el curita, Okay. para ayudarlo, dar la palmadita. Pero son situaciones que las que se tiene que ya enfrentar. Ya tiene que tomar en sus manos su propia vida, con sus valores. Se tiene que ser responsable. Ahora sí que dicen, agarrar el toro por los cuernos. Y sí vamos a estar ahí, pero ya menos como padres. Y aquí es confiar. Es muy complicado por un papá el hecho de no tener esa comunicación que antes se tenía con su hijo. Sí, es difícil. Pero bueno, hablo desde confía en él. Y entonces ve qué vas a hacer con tu propia vida, papá, mamá. En mi caso no es tu vida, es la libertad. No le tenemos miedo a la vida, ni a la soledad. Le tenemos miedo a la libertad porque nos sobra tiempo, mucho tiempo, mucha libertad que no sabes qué hacer. Porque estaba enfocada. ¿Y cómo sueltas a tu hijo? ¿Cómo aprendes a tener confianza en él, va a hacer las cosas de manera correcta? No, ya no confías. No confías en que va a hacer las cosas de manera correcta, sino confías que lo que tú enseñaste lo va a poner en práctica y en el camino lo va a modificar y en el camino lo va a llevar hacia él. Ahora lo que tú le enseñaste lo va a usar, pero solamente va a usar lo que a él le va a funcionar, porque ahora va a aprender nuevas tácticas del mundo exterior, de las personas que se rodee. Okay. Entonces lo que él sabe y lo que él está aprendiendo, ahí viene su equilibrio. Y su equilibrio está así. Ok. Me gustó mucho tener esta conversación contigo, Ama. Creo que me aclaraste muchas dudas. Tal vez algunas en el transcurso me van a terminar saliendo y pues haremos otro episodio a partir de las nuevas dudas que me salgan. Solo tengo una última duda. Okay. Si tú le pudieras dar un mensaje a la Moni de cuando recién estaba empezando a ser mamá, ¿qué le dirías? Y en general, ¿qué consejo le darías a todos los padres que te estén escuchando? No somos perfectos, nadie nació para ser padre. Pero confiar que en el camino va a haber alguien que te ayude y a abrirte a querer crecer. ¿Con miedo o sin miedo?